Atención magallánicos. A continuación, presentamos el editorial de hoy del director de Radio Camelot, Rodrigo Utz. Familia magallánica y mejores auditores. Editorial de nuestro programa Capuchino, día miércoles 13 de marzo 2024. Y este editorial lo vamos a titular Populismo barato. Yo sé, lo tengo muy claro, y a pesar de todo aquello, creo que las cosas hay que decirlas tal cual como son, y eso es lo que mucha gente aquí en Puerto Natales en particular ha valorado también de este programa de radio. El que tengamos la capacidad, la valentía y la responsabilidad, sobre todo, de decir las cosas realmente como las sentimos, como las vemos, y compartirlas con ustedes, de la cual estoy claro y estamos muy claros que a veces usted podrá estar de acuerdo con nosotros y otras veces no, y nos parece perfecto porque de eso se trata también la democracia y se trata de ser un libre pensador. Y digo que no es fácil porque yo sé que aquí en Puerto Natales hay mucha gente que votó por él y que además le tiene cariño. Exactamente. Porque después de tantos años en un cargo, uno va generando relaciones. De las buenas, de las malas, pero va generando relaciones. Y me quiero referir en particular al ex senador, hoy día diputado, Carlos Bianchi. Repito, una persona que sé que tiene y ha tenido muchos votantes aquí en Puerto Natales y que tiene mucha gente que lo sigue y otro tanto que les quiere. El diputado Bianchi, hoy diputado, llegó al Congreso postulando al Senado de la República y tuvo un gran mérito. Rompió el sistema binominal. En aquel entonces en Chile existía el sistema binominal. Y Bianchi lo rompió, quebró el sistema por primera vez en Chile. Cuando postuló, les recuerdo, al Senado en su primer incursión parlamentaria. Eso le significó a Bianchi cumplir 8 años en el Senado. Y pasaron varias cosas en esos 8 años. Bianchi, siendo un novato en el Congreso y en la política, le tocó a poco andar, les voy a recordar algunas cosas, una toma de decisión muy importante y muy trascendente, que era el voto del Transantiago. Estamos hablando en el gobierno de Michelle Bachelet, Bachelet 1. Y recuerden ustedes que la votación estaba dividida, estaba empatada en el Senado y había un voto que era el que tenía que decidir. ¿De quién era ese voto? De un magallánico. ¿Cómo se llamaba? Carlos Bianchi. Debutante en el Congreso, debutante. Porque a Bianchi le tocó esta instancia de la vida a muy pocos meses de haber asumido. Por lo tanto, él recién se estaba como aclimatando en el mundo político, en el mundo del poder, en el mundo de los parlamentarios, en el mundo del Congreso. Y yo recuerdo que en aquel entonces senador tuvo muchas presiones ese día y los días previos, incluso llamado de la propia presidente, Michelle Bachelet, pidiéndole que efectivamente el voto lo diera a favor del Transantiago y se pudiera aplicar este cambio revolucionario que en aquel entonces se decía iba a ser del servicio de transporte que más chilenos mueve, que es el de la capital, el de la región metropolitana. Dejar de lado esas viejas, antiguas micros amarillas, se recuerdan ustedes, que circulaban las 24 horas del día y tener todo un sistema muy moderno que además fue publicitado en aquel entonces por el futbolista y deportista Iván Zamorano. Cuestión que también causó polémica porque después Zamorano se arrepintió, pidió que no se transmitiera más, es más, creo que incluso devolvió
los cerca de 400 millones en aquel entonces, algo así, que se le había pagado por su rostro en esta campaña. Bueno, Bianchi, después de las presiones que tuvo, votó y votó como votó a favor. Lo que evidentemente para Michelle Bachelet, para la concertación en aquel entonces, fue claro un gran espaldarazo, fue un gran respaldo, porque de no haber sido así, hubiese sido políticamente un revés y una derrota muy, muy fuerte. Después al senador Bianchi le tocó otra instancia importante, en donde se ganó toda la odiosidad de la derecha, porque a él también le tocó, con su voto, dirimir la acusación constitucional con el aquel entonces ministro de Educación, Harald Beyer. ¿Se acuerdan? Que Harald Beyer era además para la derecha un candidato fuerte presidencial. Muchos en ese sector político creían que Beyer podía ser candidato presidencial. Es más, muchos creían que él podía llegar a ser presidente de Chile. Pero la acusación constitucional, entre otras cosas, de haber prosperado como prosperó con el voto de Bianchi, sacó de carrera política a Harald Beyer, porque esa decisión le significó que él durante muchos años no pudiera postular a ningún cargo, y de hecho nunca más lo hizo. Harald Beyer se retiró de la política pública, nunca más postuló a nada, porque con el voto de Bianchi se le acusó constitucionalmente. Posteriormente a eso vino la reelección. Pasaron los años, porque el tiempo pasa y las fechas hay que respetarlas. Pasaron los 8 años y vino una reelección. Y ahí los magallánicos recordamos toda la pelea y la disputa que tuvo con su socio, porque ustedes recuerden, el socio político del diputado Bianchi era Miodrag Marinovich. ¿Sí? El dueño del Pingüino, el mismo. Dentro de otras cosas. Bueno, los que hasta ese momento eran socios y caminaron políticamente juntos, se terminó el amor. Y disputaron una senaturía. La reelección para Bianchi, el debut de Marinovich en el Senado si es que hubiese ganado. Y ahí los magallánicos fuimos testigos de cómo políticamente, digo esto políticamente, se sacaron los ojos Bianchi y Marinovich. Se trataron pésimo. Marinovich lo acusó judicialmente. Recuerden todo este escándalo de una oficina que tenía Bianchi en Punta Arenas, en la cual Marinovich le acusó, lo quiso destituir, lo quiso meter preso. Pero Bianchi con justo derecho se defendió y le ganó esa pulseada a Marinovich. Y vino el día de la elección. Y Bianchi le gana a Marinovich. Marinovich, que venía de cumplir su primer periodo como diputado, y Bianchi, que estaba terminando su primer periodo como senador. Por lo tanto, el triunfo de Bianchi Chelech en aquel entonces le significó 8 años más en el Senado. O sea, sume 8 más 8, ya llevamos 16. ¿Qué pasó con Marinovich? Se retiró de la arena política. No quiso ser más candidato. Y empezó a mover los palillos políticos desde atrás de la cortina, donde no se le veía, pero todo el mundo sabía que estaba ahí, buscando candidatos, poniendo temas, y usando además su medio de comunicación, en este caso un diario, para poder influir políticamente. Terminan esos segundos 8 años y el senador Bianchi no puede ir a una nueva reelección porque salió una ley en ese segundo periodo en que decía que
de haber cumplido 2 periodos, en el caso de un senador, no podías ir a un tercero. Entonces a Bianchi se le cortaba el chorro en el Senado. Pero Bianchi, en una actitud bien nepotista, habló con su hijo y le dijo, bueno, cambiemos, pues. Juguemos a las cambiaditas. Yo, como no puedo ir al Senado nuevamente en un tercer periodo, anda tú y yo voy como diputado. Y Bianchi Jr., o Bianchi hijo Karim Bianchi, que había ganado una elección muy estrechamente, con muy baja votación, pero la había ganado a la Cámara de Diputados, no le quedó otra, lo quiero entender así, no tengo mayores detalles finos, pero lo entiendo así, le dijo a su padre, ya pues, vamos, hagamos campaña. Yo para el Senado, tú para diputado. Y algunos pensaban y decían, ¿cómo el senador Bianchi Chelech va a bajar del Senado a diputado? Es como retroceder en su carrera política. Es como bajar un peldaño en vez de subir. El hijo estaba subiendo, porque de diputado, cosa que el padre no hizo, la diputación, él postulaba también al Senado, o sea, subía un peldaño. Mientras el hijo subía, el padre bajaba. Bueno, y así hicieron la campaña. Y así lo quiso Magallanes. Y esta no es culpa, ni responsabilidad, ni mérito de nadie, sino que los magallánicos decidieron que, bueno, aceptemos esta cambiadita. Aceptemos esto, que yo sé que no les gusta mucho, pero es el término correcto, nepotismo. Como también ha ocurrido con otros nombres en la política. Los Moreira, los Coloma, los Larraín. Esos nombres, de los que recuerdo en este minuto, en donde se van pasando el poder generación tras generación. El abuelo, el padre, el hijo, el nieto. O sea, vivir del Estado. En el Senado, durante 16 años que estuvo el señor Bianchi Chelech, hagan ustedes el cálculo, yo lo tengo, pero quiero que lo hagan ustedes, el que quiera practicarlo con una calculadora, porque va a tener que hacerlo con una calculadora. La liquidación de sueldo, la liquidación, ¿ya?, que es la misma que a usted como trabajador, yo o cualquier otro nos entregan a fin de mes cuando nos pagan el sueldo, la liquidación de sueldo del Senado es, para cada uno de los senadores, de más de 20 millones de pesos mensuales. Estoy hablando de la liquidación total. Esto incluye la dieta del senador, casi 10 millones de pesos, un poco menos. Incluye secretaria, oficina, traslados, benzina, asesores, abogados, viajes, pasajes, alimentos, pago de celular, todos los beneficios que tiene un senador. Los diputados tienen una liquidación un poco menor, es de 16 millones, 17 millones de pesos, donde está la dieta del diputado y todos estos otros beneficios que yo le estoy contando. Saque como ejemplo solamente que en vales de benzina tienen más de 1,5 millones cada uno para usar al mes. 1,5 millones en benzina, en vale. Solo ese ejemplo. Entonces, haga usted el cálculo. ¿Cuánta plata ganó el senador en aquel entonces, Bianchi Chelech? ¿Y cuánto ha seguido ganando como diputado? Y hasta ahí está bien, no es problema de él. Lo que esté establecido como norma o como ley de la paga de la dieta parlamentaria. No es culpa de Bianchi, por supuesto que no, ni del hijo ni del padre. ¿Por qué? Porque es una ley. Y cuando él postuló y todos postularon, todos sabían cuáles eran las condiciones. Todos sabían
cuáles eran las atribuciones, qué es lo que podían hacer y cuánto iban a ganar. Y yo no vi, ni escuché, ni leí, salvo que esté equivocado, corríjame usted, que en algún entonces alguno de los Bianchi o el propio Bianchi Chelet, de quien más estoy hablando, haya levantado la voz diciendo que ganamos mucha plata. Tenemos que bajarnos la dieta porque esto es abusivo. Los parlamentarios ganan 33 veces el sueldo mínimo. Los parlamentarios en Chile son los mejores pagados de Sudamérica. Solo se paga más en México y en Brasil. En el resto, el país que lidera y que más plata le entrega del Estado de Chile, plata suya, plata mía, de los impuestos, es a los parlamentarios chilenos. Entonces, ahora que aparece el diputado, que ya terminó los 16 años de senador y va para 4 más de diputado, o sea, 20 años en el poder, y usted ya me imagino que hizo el cálculo, agarró la calculadora y sacó más o menos la cuenta, se ha echado más de 1.000 y tantos millones de pesos al bolsillo. Y bien por él. Insisto, no es culpa de él el ganar ese dinero. Pero ante esa fórmula y ante esa situación, acuérdense que en el primer periodo de la diputación del actual presidente de Chile, él hizo una campaña fuerte con el aquel entonces también diputado Giorgio Jackson para que los parlamentarios se bajaran el sueldo, al menos a la mitad. Y hubo discusión país. Usted se acordará, unos que estaban a favor, otros que no, otros que se callaban, pero fue tema país. Y la mayoría de la gente, creo yo, entendió que sí tenían que bajarse un poco la dieta porque era demasiado lo que estaban ganando en comparación a cómo está funcionando la vida y cuánto gana un trabajador normal en Chile. Nadie dice que un parlamentario tenga que ganar el sueldo mínimo, lo tengo claro, pero tampoco 33 veces más, po. Porque evidentemente que es una grosería. Usted lo sabe perfectamente, como trabajador, como padre, como vecino y vecina. Cualquier familia en Chile puede vivir bien con 3, 4, 5 millones de pesos, ¿o no? Incluso si tiene hijos estudiando en la universidad, igual le alcanza. O sea, ganar sobre 10 todos los meses o cerca de 10 es un abuso, po. Bueno, la cuestión es que todos los parlamentarios, incluido Bianchi Chelet en aquel minuto, no estaban de acuerdo con la idea de Boric ni de Jackson, po. Porque ¿por qué nos vamos a bajar el sueldo? Bueno, fue tanta la insistencia y la presión social que en aquel entonces sí lograron bajarse algo, un 25%. Los parlamentarios querían, Jackson y Boric, que se bajaran la mitad. Entre tiras y afloja, al final quedaron en un cuarto, 25% se descontaron. Y como que hasta ahí llegaron y dijeron, ya no nos pidan más, po. No nos saquen más platita de nuestro sueldo de fin de mes. Y por lo tanto el tema murió. Nadie más, ningún parlamentario, ninguna bancada, ningún líder político volvió a levantar la bandera de que, oye, ya pues si todavía el sueldo es alto, sigan bajándose. Entonces, a mí me llama la atención y encuentro que es populismo barato el que está haciendo ahora el diputado Bianchi Chelet, pidiendo de que se le baje la pensión presidencial o que la pensión presidencial no la pueda asumir ni la pueda recibir nadie que no tenga 65 años. Aludiendo de que todos los pensionados en Chile, en el caso de los hombres, jubilan a los 65 y las mujeres a los 60. Entonces Bianchi dice, ¿por qué le vamos a dar a un cabro de 40 años un sueldo de por vida de casi 16 millones de pesos? No es justo, dice Bianchi. Y levanta esta campaña.
Es más, le pide incluso al presidente que se sume en esta campaña, al mismo que puede estar afectado, porque el único que se vería afectado con esta nueva ley, si es que se aprueba, si es que es así, cosa que yo creo que no va a pasar, pero si fuera así, el único afectado es Boric, no hay otro. Piñera murió y tiene más de 65, murió con mayor edad. Lagos está vivo, tiene más de 65, recibe la pensión. Michelle Bachelet está viva, tiene más de 65, recibe la pensión. Eduardo Frei Ruiz Tagle está vivo, tiene más de 65, recibe también la pensión. Por lo tanto, el único, no hay otro, afectado con esto, se llama Gabriel Boric. Entonces, y esto a sabienda del señor Bianchi. Entonces, hay una clara intención de que él lo que quiere es que esto no le llegue a una sola persona en Chile. Repito, se llama Gabriel Boric y es magallánico, igual que él. O sea, alguien podría decir que esto es una pelea de pingüinos, incluso. En el último Twitter de Carlos Bianchi, señala de que él estima que la mayoría de los chilenos está de acuerdo con lo que él está planteando. Me puse a ver ese Twitter, a revisar ese Twitter. Tenía más de 180 respuestas. El 90% le decía al señor Bianchi, no sea populista. Bájense ustedes primero el sueldo como parlamentarios y luego pida otra cosa. O sea, partamos por casa. Y si usted realmente cree y le da sentido de que un presidente con menos de 65 años no gane esta pensión, puede ser que tenga razón. Pero también los parlamentarios tienen que hacer lo suyo. Partan por ustedes. Parta por usted, señor Bianchi. Levante la bandera de que se bajen el sueldo los diputados y los senadores. Porque es mucho. Si usted cree que es mucho para un joven de 40, no se confunda, don Carlos. La mayoría de la gente también cree que es mucho lo que ganan ustedes. Y lo vienen ganando, en el caso de él, hace 20 años. 20. Así que yo pido, y yo sé, vuelvo a reiterar, lo que dije al comienzo de este editorial, que esto le puede caer mal a mucha gente que me esté escuchando, porque votaron por Bianchi, porque quieren a Bianchi. Y está bien, no hay problema. Pero permítanme que yo diga lo que realmente siento y creo. Y no es una odiosidad mía, que si yo creo que también está bien que la pensión presidencial sea reajustada. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero también que vaya a la par con la baja de la alta dieta que tienen hoy día los parlamentarios. Si Bianchi levanta también esa bandera, yo soy el primero en aplaudirlo, soy el primero en comunicacionalmente ayudarlo para que eso se pueda lograr, desde este humilde micrófono. Pero como no es así, tengo que llegar a la conclusión de populismo barato. No llego a otra conclusión. Así que, como seguramente esto va a seguir discutiéndose, como seguramente va a haber alguna más opinión, más controversia entre algunos que están a favor, otros que no, yo quise plantear esta situación el día de hoy en este editorial. Lo digo con respeto, pero con claridad, no me confundo. Sé lo que estoy diciendo y me hago cargo, como siempre, de mis palabras. Porque la gente sabe dónde ubicarme, me conoce, tengo domicilio conocido, soy Rodrigo Alberto Utz Contreras. No tengo por qué esconderme, no tengo por qué avergonzarme de lo que digo, porque se lo digo con respeto, pero también con firmeza y con claridad.
porque si hay algo que a todos los chilenos nos está molestando, es la calidad de la política en Chile, es la calidad de los políticos, es el desapego que tienen con las cosas normales y mundanas. ¿Usted sabe cuántos hijos de parlamentarios van a escuelas públicas? Ninguno. Van todos a colegios privados. ¿Por qué? Porque tienen y se sienten que son chilenos de otra categoría y tienen además los recursos económicos pagados por usted y por mí para poder hacerlo. ¿Usted sabe dónde van los parlamentarios cuando tienen un problema de salud? Sí, pues, a la clínica alemana, a la clínica Las Condes. A esos lugares van, pues. No van a un Cefam. Entonces, mientras los parlamentarios sigan teniendo estos beneficios, van a estar siempre muy desintonizados de la realidad. Porque es una cuestión normal. Si usted vive en una zona de confort y vive entre algodones, por supuesto que tiene otra vida, otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, otra forma de sentir, otras cosas de todo. Así que espero que se entienda el editorial de hoy. Seguramente esto lo va a escuchar en algún momento el señor Bianchi Chelech, o se lo harán escuchar. Seguramente también su hijo Karim lo escuchará o se lo harán escuchar. Y reitero, lo digo con claridad, pero se los digo también con respeto. Y se los digo además con todo derecho, por ser un vecino que cumple con sus obligaciones, que pago mis impuestos, que voy a votar cada vez que hay que hacerlo y que trato de contribuir para que Magallanes sea cada vez más autónomo, para que Magallanes cada vez dependa menos del centralismo, para que en Magallanes cada vez podamos tomar más nuestras decisiones, las buenas y las malas, pero las nuestras. Soy Rodrigo Utz, director de Radio Camelot FM y conductor del programa Capuchino a Media Mañana.